La pedagogía en la segunda mitad del siglo XX. Durante este periodo se dio un movimiento que es necesario destacar, ya que a partir de Mayo francés, dado por los estudiantes y posteriormente por la clase obrera, se transformó la escuela gracias a la revolución cultural y juvenil, marcando cambios muy significativos en la educación. La pedagogía en la segunda mitad del siglo XX experimentó un auge en su ideología, al igual que una revolución cultural y juvenil en donde se variaron las ideologías, los conocimientos y los lugares de estudio, escuelas y universidades. Durante este siglo se suprimió el castigo corporal de las escuelas, declarándose en 1968 se suprimiera por completo de los colegios. Debido a estos cambios en la década de los 50 al 80 sobresalieron varias corrientes educativas como producto de los cambios políticos y económicos, fundamentados en los grandes sistemas pedagógicos y en la psicología que se originó a principios del siglo XX, como crítica a la escuela nueva o activa. En este siglo también la psicología jugó un papel muy importante en el comportamiento y conciencia de los seres humanos. La psicología conductista será la base de la tecnología educativa y educación programada, mientras la psicología cognitiva lo será de las propuestas de aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento y más recientemente de los corrientes constructivistas y de la pedagogía conceptual. Los enfoques pedagógicos y filosóficos que marcaron esta época fueron: la tecnología educativa es aquella que tendrá como sustento psicológico el conductismo y su centro filosófico será el positivismo. Sus grandes representantes fueron Skinner, quien incorporó la idea de un enfoque sistemático de la psicología de aprendizaje, con una enseñanza programada, y Albert Bandura, quien señala que el aprendizaje se centra en los conceptos de refuerzo y observación. También está la psicología cognitiva. Esta psicología es la encargada del estudio de la mente, o como lo define Lachman, es la ciencia que estudia el modo en que las personas captan la información, la recodifican y traducen en conductas. Hacia los 80, la psicología presenta variadas tendencias, entre ellas la psicología genética, en donde su principal representante, Piaget, aborda el interés por la forma, como desde el nacimiento hasta la adolescencia el sujeto va realizando su comprensión del mundo. Para Piaget, el ser humano atraviesa distintos momentos en su vida a los que él llama estadios del desarrollo. Etapa sensoriomotriz, que es el lenguaje articulado a los 2 años. Etapa preoperacional, que es el juego de roles de 2 a 7 años. Etapa de las operaciones concretas, que empieza a utilizar la lógica entre los 7 y los 12 años. Y la última etapa de las operaciones formales, que utiliza esa lógica para llegar a las operaciones abstractas y que va desde los 12 años en adelante. En esta pedagogía cognitiva también son de destacar Jerónimo Bruckner, psicólogo americano, quien basa la educación en un aprendizaje por descubrimiento, es decir, la psicología cognitiva del aprendizaje establece la acción, la imagen y el lenguaje. Para Bruckner el aprendizaje va de lo simple a lo complejo, de lo concreto al abstracto y de lo específico a lo general. David Ausubel plantea el aprendizaje significativo, la conexión con la nueva información. La educación tiene papel central en la formación de las estructuras cognitivas. Da conocimiento de 3 tipos de aprendizaje significativo. El primero, aprendizaje de símbolos, el segundo, preposiciones, y la tercera, información sustancial. Dentro de su modalidad de aprendizaje determina el repetitivo, el memorístico y el significativo. Pedagogía liberadora. Sienta sus bases en una nueva pedagogía en completa oposición a la educación tradicional y bancaria. La enseñanza de la lectura y escritura en los adultos busca la reflexión y el cambio de las relaciones del individuo con la naturaleza y con la sociedad. Es su mayor representante e introduce el método de la alfabetización y la humanización del ser humano. El método de alfabetización tiene como finalidad principal hacer posible que el adulto aprenda a leer y escribir su historia y su cultura, su modo de explotación y esclavismo, que pueda conquistar el derecho a expresar, que todos sean capaces de ejercer su libre albedrío con sabiduría. También hablamos del constructivismo. El constructivismo es una corriente pedagógica que postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas para desenvolverse en su entorno y construir sus propios procedimientos de la realidad. Sus raíces se centran en las teorías de Piaget, Brunner y Ausubel en cuanto a lo psicológico y en Kant en cuanto a lo filosófico. Para el constructivismo, el papel del maestro no es el de transmitir el conocimiento, sino el de dar herramientas para que el ser humano construya un saber previo. Entonces, el constructivismo es el resultado de los cambios de la educación tradicional y se centra en un modelo innovador que pretende dar al estudiante la participación activa.